¿Tú cuál dirías que es el error más común que cometemos en una emergencia que podría costar vidas? ¿Cuál dirías que es el error común en la persona que no está habituada a esto? A ver, yo siempre trato de decir que el error es el desconocimiento. O sea, el no conocer y el no saber, tú date cuenta que ante una parada cardíaca, ante una persona que no respira, simplemente saber que esa persona no respira, saber y comprobar cómo controlas tú, cómo sabes si una persona respira o no, pues estamos perdiendo el tiempo. Y yo siempre digo que, tú imagínate, el tiempo es respiración en un atragantamiento, el tiempo es corazón en un ataque cardíaco, en un infarto, el tiempo es cerebro en un ictus, el tiempo es sangre en una hemorragia. O sea, yo digo estas cosas porque es real. O sea, por eso me permito el lujo de decir que en esos primeros 5 minutos, en esos primeros, hasta 8 podríamos decir, tenemos que tener ese conocimiento, que es de lo que estamos hablando, ese conocimiento para poder revertir la situación que acaba de ocurrir delante de nuestra. O sea, 5-8 minutos, ¿tú crees que es el tiempo clave que puede salvar una vida o no? Sí, bueno, y depende de la emergencia, ¿eh? Hablamos de una parada cardíaca, porque en este caso aquí el cerebro es el órgano con el tiempo de isquemia permisible más bajo. El tiempo de isquemia permisible quiere decir que el flujo de sangre, si no llega flujo de sangre al cerebro, en minutos el paciente está muerto. De hecho, nos dicen que a los sanitarios siempre nos educaron que si tú presencias una parada cardíaca de más de 10 minutos, que ya no la reanimes. Ostras. En un personal lego, una persona de a pie, nunca le voy a recomendar eso porque realmente igual ni lo sabe, los nervios, no sabe contarlo el tiempo. Pero si nosotros sabemos con seguridad que eso ha ocurrido y esa persona lleva sin respirar más de 10 minutos, ya no lo reanimes porque lo que vas a reanimar va a ser... Igual lo reanimas, ¿sabes? Pero la muerte cerebral es segura. Claro, es un vegetal y imagínate esas complicaciones no solo para la persona que lo va a vivir, sino las familias a nivel social, a nivel económico, a nivel todo. Entonces a veces hay que priorizar, ¿no? Función, vida, estética, pero hay que priorizar. Entonces, bueno, ese es un poco el detalle. El detalle de saber que en esos primeros 5-8 minutos, dependiendo de la emergencia, porque en un atragantamiento tenemos menos tiempo, ¿vale? En 2 minutos aproximadamente quedará inconsciente y tenemos que actuar antes de ese primer minuto, pero con una maniobra sencilla, básica, que si quieres la explicamos luego, sí, luego explicamos. Vamos a conseguir salvarle la vida en un 90%. Wow. De estadística, dice, de probabilidad. En una hemorragia, imagínate, que luego hablaremos de ella, pero en una hemorragia estamos hablando de... Depende, si es una hemorragia exsanguinante, imagínate en carótida, en un cuello, es que en 13, 15, 20 segundos has entrado en shock. Y una vez que entras en shock, tú ya no puedes hacer nada. Por eso yo siempre doy los datos de cómo controlar una hemorragia en esos primeros segundos para que no entres en shock. Y si entras en shock, a los 3 minutos aproximadamente mueres. Ostras. ¿Tú que has tratado, claro, 18 años de carrera, ¿no? Has tratado con mucha gente en situaciones de emergencia. Sueles ver qué pasa lo siguiente. O que se quedan paralizados o que entran en pánico y se sobreexcitan. ¿Qué sueles ver más? Pues mira, están las dos. Realmente... Está 50-50, ¿no? Sí, está 50-50. Curioso. Porque yo siempre... Mucha gente me pregunta, pero Miguel, ¿pero yo cómo hago para ser determinante o mantener la calma? ¿Cómo mantengo la calma? Y yo siempre les digo, con el conocimiento. Porque si tú tienes ese conocimiento, si tú lo has adquirido, luego en ese momento de supervivencia, en ese momento de adrenalina, lo vas a utilizar de forma determinante, porque lo tienes interiorizado. No, el otro día estaba yo ahí, una niña que estaba con el parque con mi hija, y en el parque y había una niña comiendo palomitas dulces. Se atragantó, esa niña. Pero se atragantó y resolvió ella sola. Y ¿Ella yo no me sola? Sí, yo simplemente la miraba y no me movía. Y le dije a la madre, no, ni la toques. Y la madre entraba en pánico. No la toques, no la toques. Y lo resolvió ella sola, tosiendo. Porque no se debe tocar a nadie que está recientemente atragantada mientras tosa, mientras haya paso de aire. Luego lo explicamos, si quieres. Sí, porque lo primero que tú piensas es muy rápidamente vamos a intentar agarrar y hacer alguna maniobra, pero no. Claro, no, tenemos el mito ese de que una vez que la persona se atraganta, lo vemos en las comidas, empieza a toser, y si empieza a toser todavía hay paso de aire, date cuenta de eso. Pero la gente tiende a dar palmada ya en la espalda, ¿no? Pues esa palmada en la espalda, cuando todavía hay paso de aire y emite sonidos y emite tos, la tos es efectiva, esa palmada puede movilizar el objeto y entonces conseguir obstaculizarlo por completo, obstruirlo por completo, y ahí ya se produce el atragantamiento completo. Entonces no les des golpes en la espalda, anímale a que tosa, que siga tosiendo, que lo normal es que resuelva, que te habrá pasado a ti, nos habrá pasado a todos. Claro. Y ya cuando no pueda resolver, es decir, que ya notes tú que la tos es inefectiva, que normalmente se llevan las manos al cuello. Este es el signo universal de ahogamiento. Cualquier persona que se está ahogando, menos un bebé, se va a llevar las manos al cuello. Ahí es donde hay que actuar. Ahí sí. Ahí ya no hay tos, ahí es cuando ya no hay... Ahí es cuando luego hay que actuar rápido. De los ahogamientos, que hay tantas cosas y atragantamientos. Sí, claro, al final es que podemos morir de tantas maneras. Sí, que es la verdad que ojalá. Y morimos. Ya podríamos tener un poquito más de salida, pero es complicado. Ahora iremos a casos concretos, pero antes de entrar en concretos, ¿hay alguna técnica, podríamos decir, universal o semi-universal que todo el mundo debería conocer? ¿O no? A ver, ¿O hay muchas? Hay muchas. ¿Pero hay alguna que dirías tú, esta?
A ver, la técnica clara es la maniobra de Heimlich, eso es sí o sí. La maniobra de Heimlich ante un atragantamiento, esa es la que mata. Tú date cuenta, te voy a dar una cifra para que veas. Y te vas a sorprender porque dices que no salen las noticias. Cada 3-4 horas muere una persona por atragantamiento en España. En España. En España. Cada 3-4 horas. Date cuenta que comemos por la mañana, por la tarde, por la noche. Todos, millones de personas comen. El atragantamiento se produce. Y si la persona que está a tu lado, si tú ahora estamos comiendo tú y yo, y si la persona que está enfrente de ti no sabe qué hacer, esa persona se va a morir. Ostras. Es así, se va a morir. Y como te decía antes, el 40% de esas, cada 3-4 horas una muerte, son niños. Y el 30% de ese 40% son menores de 1 año. Date cuenta de las cifras que hay. Entonces, una maniobra tan rápida y tan sencilla de hacer, técnicamente facilísima, que te la voy a explicar luego en un momento, para que veas lo que tiene que hacer esa persona en ese momento, joder, pero cómo todavía no nos lo han enseñado, o cómo no somos nosotros conscientes de decir, es que yo quiero interesarme por saber hacer esto. Claro. Al final, al llegar de forma masiva a la gente, se están dando cuenta de que esto realmente es útil. Claro. Y claro, son comentarios y miles de comentarios. Sobre todo, te he comentado que tengo muchos comentarios de vidas salvadas. Pues el 60%, 70% son de atragantamientos. Estas cosas más peligrosas entonces que nos puede pasar y que nadie... Claro, porque es la más Nadie habitual, habla de ello, ¿no? Es la más frecuente, es la más habitual. Como causa de muerte no natural es la segunda en España. Ajá. La primera es dura porque es el suicidio. Ostras. Flipa, Y tampoco se habla. Y tampoco A duras se habla. penas, ¿eh? Claro, no se habla. Está como muy en tabú. Pero Sin duda. cada hora y media se suicida una persona en España. Causa de muerte natural primaria y luego secundaria es el atragantamiento. Pero claro, el atragantamiento es como que lo ves y dices, no, pero si a mí nunca me ha pasado, a mí no Claro. tal. Pero siempre has tenido algo, ¿no? Sí. Es que somos millones de personas. Y esto ocurre. Y Yo me decían, atraganté de pequeño, ¿eh? Con un atragantaste? juguetito. ¿Sí? Me acuerdo que siempre me acordaré, estaba jugando al FIFA, Sí. pero como el FIFA 95 de Mega Drive. Sí. Y tenía como un juguete que no sé por qué me lo puse un momento en la boca y tosí en ese momento y el toser ¡flac! Me lo metí para adentro y se me quedó Aspiraste. aquí. Y no sé, y estaba mi padre en el comedor y yo solo recuerdo que me fui corriendo a beber agua y lo escupí, que a lo mejor me salvó... ¿Lo escupiste? Sí. ¿Te salvó? Me salvó, sí. Te salvaste porque tú solo pudiste me vi rehacerlo, que- ¿no? Y me fui corriendo, bebí agua y al final lo escupí. Claro, Pero de hecho hay una curiosidad, porque tú te metiste un juguete. Y claro, la gente piensa que solo por aspirarlo te puede atragantar. Ujú. Pero atento a este detalle, los juguetes que quepan, yo siempre digo, el rollo de papel higiénico, el Ujú. agujero, no dejes a tu hijo juguetes que puedan entrar dentro del rollo del papel higiénico. Cuando es muy pequeño, ¿vale? Ajá. Cuando son bebés. ¿Por qué? Porque es como que simula la glotis del bebé, la boca. Ostras. Entonces, aunque sea más grande, el problema está que aunque sea más grande, el niño puede llegar a meterse el objeto, que hemos tenido casos en los que se mete el objeto y ya no puede sacarlo, al ser tan grande, pero lo tiene aquí y la lengua la echa hacia atrás. Y eso también obstruye el paso de aire. Joder. Y se han atragantado sin tener que aspirar, simplemente por tener el juguete aquí cerca de la boca. Hostia. Y no pueden los dientes, y ahora hacen presión Ajá. y no hay forma de sacarlo. Entonces es complicado porque tira la lengua hacia atrás, Ajá. la lengua obstruye la vía aérea y se ahogan. Wow.